¿Qué tal, gente? ¿Cómo están? Espero que estén muy bien. Hoy en este video les voy a enseñar a cómo ganar dinero en el juego. Así que bueno, gente, antes de que nada les voy a mostrar el dinero que tenía antes. Bien, gente, como verán, tenía 5226 moneditas de plata y 509 moneditas de oro. El truco está muy simple, gente, pero los quiero explicar todo muy detallado para que todo quede claro, algunas cosas más. Y bien, gente, actualmente tengo 1.113.172 moneditas de plata y 1.354 moneditas de oro. Todo este dinero, gente, he conseguido en 3 semanas con 3 días exactamente, gente. Ni un día más ni un día menos, 3 semanas con 3 días. Y pues bueno, gente, les voy a explicar detalladamente. El truco, como les dije, está fácil, pero necesito explicar otras cosas más detalladas para que les haga más fácil tener mucho dinero. Les voy adelantando, gente, sobre las moneditas de oro. Casi gran parte tan solo lo conseguí viendo los anuncios. Como ya ustedes sabrán, ahí en la tienda hay anuncios para ganar moneditas. Creo 10 moneditas de oro por cada anuncio. Y pues bueno, gente, ahora sí vamos a ir hacia acá. Como verán, tengo 5 puntos, no sé, esos puntos rojitos donde hay cada lugar. Por ejemplo, acá, gente, hay 3 lugares. Como verán, esa tiene tipo loguito. Por ejemplo, hay un caballito, hay una casita y el otro tipo, ahí hay radiación. En este caballito, gente, hay un lugar donde hay tipo, hay un cofre de tesoro. Acá también, gente, como verán, hay 3, también hay tienda. Acá también está tipo un cerro. Yo lo llamo así, gente, cerro. Allá también veo una caja. Como ustedes sabrán, en cada 2 horas aparece un nuevo lugar, o 2 horas, otros 2 horas y media entre ese rango. Bien, ahora, gente, vamos a ir al truco. Acá hay un lugarcito tipo un árbol, no sé si dan cuenta, vamos a ir ahí. Hay un arbolito, no sé si se han dado cuenta, había un arbolito tipo ese loguito, o sea, es un lugar. Ahí hay un cofre de tesoro. Ya se estarán dando cuenta de más o menos de qué trata el truco. Bien, gente, antes que nada también mencionarles acá, como verán, acá arribita nos indica, tipo es una brújula que nos dice más o menos dónde están los lugares acá. Y pues bueno, gente, cuando ustedes llegan y ven al Open World, que es acá, o sea, el Open World es esta ciudad donde tú mismo creas tu ciudad y todo. Como ven, acá también hay anuncio para ver, te dan 25 metros más. Normalmente cuando llegas te dan 25 metros nada más tu brújula, lo cual no es mucho, gente. Les recomiendo mejorarla o comprarla. Mío actualmente es de 50 metros y la verdad no tengo ningún problema, está muy bien, no tengo, o sea, todo me va bien. Pero más adelante les voy a explicar sobre eso, gente. Ahorita vamos a ir hacia un cofre del tesoro. Bien, gente, como verán, no hemos caminado mucho para llegar acá, porque acá ya está el cofre de tesoro, lo cual, gente, si no sé si hay un lugar al cual van a ir y hay cofre de tesoro, pero está más lejos, gente, ya no vayan, gente, es una pérdida de tiempo. Y como sabrán, gente, ustedes cuando hay un cofre de tesoro tienen que acabar todo para buscar. Ahora el truco está, o sea, la primera vez que vengas a buscar el cofre, obviamente vas a acabar todo más o menos donde está. Yo, como ya he venido, gente, yo me acuerdo que acababa más o menos por acá, dirección de ese árbol. Y miren, gente, ya lo he encontrado rápidamente. O sea, tienen que acordarse dónde han cavado el cofre, gente. Y ¿han visto, gente? Nos dio 1968 moneditas de plata y también nos dio moneditas de oro, gente. O sea, acá también ganas moneditas de oro, pero obviamente en todos los cofres no te va a dar. O sea, cada rato no te va a dar moneditas, porque a veces te va a dar vendas. O sea, varía, pero dinero sí te va a dar, gente. Te va a dar dinero, te va a dar entre 1600 hasta 2200, gente. O sea, varía en este rango. O sea, está bien, gente. Y vieron, o sea, no nos hemos tardado menos de un minuto y nos hemos ganado 1600 rápidamente, gente. Yo que sepa, gente, cuando he probado con la misión del As, la misión más fácil que me daba 500 moneditas, o sea, es muy poco. Y en 3 minutos, gente, o sea, acá es más beneficioso, o sea, acá prácticamente ganas el triple y reducido el tiempo en 3. Y bueno, gente, también pues tienen que comprarse una buena lámpara o pala, como lo quieran llamar, para cavar. Y como les dije, gente, acuérdense dónde han cavado el cofre. Bueno, ya se habrán dado cuenta muchos de qué trata el truco, pero, gente, tengo que explicarles algunas cosas más todavía. Bien, gente, acá yo cavé a esta dirección de este arbolito. Vamos a cavar. Como verán, ahí está de ese pino, creo es. Bien, gente, mire, ya ves, con 2 cavadas ya lo hemos encontrado. Y nuevamente, gente, nos ha dado 1977 de moneditas, gente. Ahora, como verán, ya no nos dio moneditas de oro, pero nos está dando frijolitos bastante, gente. 5 vendas también, gente. Y por eso recolectó también gran cantidad de vendas, como verán. Y eso es, gente, el truco entre ir y volver a cada rato, gente. Bueno, eso no es todo, gente. Aún les tengo que explicar unas cosas más para que se les haga más fácil
todo este truco, porque no es solo ir y volver, o sea, no es así, o sea, así de fácil. Como verán, acá tengo 3 lugarcitos nos ha aparecido ahí donde hemos ido. Uno de ellos es donde hay cofre, porque no en todos hay gente, no en todos hay cofre. En algunos lugarcitos no hay, prácticamente tan solo vas como que para recolectar gasolina. Por ejemplo, hay gente, hay un cerro. En ese cerro también ese loguito que han visto, y en el caballito que les mencioné, donde está ahí, hay cofre del tesoro. Pero gente, mira, por ejemplo, ahí para ir a ese caballito, digamos, ahí hay un cofre. Pero miren cuánto de combustible nos va a consumir, gente, 16.3 litros, lo cual es mucho, gente. Es una pérdida, porque acá también el truco está en tener gasolina. Ahorita les voy a explicar un poco también sobre eso. Y pues es un caso en vano, gente, o sea, no tendría caso gastar tanto y tan solo por ir hasta allá, ¿no? O sea, 16.3 litros es bastante. Ahorita hemos ido, por ejemplo, al otro lugar que, como verán, nos ha tan solo consumido 5.1 litros de combustible, lo cual está bastante bien, gente. Yo les recomiendo, gente, que cuando les pidan 6 litros para ir, hasta 6 litros, gente, pueden ir a más. Si les piden más, ya no vayan, gente, va a ser un gasto en vano de combustible. De 6 para abajo, sí, gente, de 6 para abajo, por ejemplo, ahí 16, o sea, como les comenté, es mucho, así que no vayan, gente. Y ese es el truco también, acá también, gente, estar activo. Otra cosa acá también, como les comenté, es el combustible. Necesitan combustible para eso, como verán, para ir y volver necesitan combustible, lo cual ustedes ya saben qué es lo que más o menos tienen que hacer para crear combustible en la casita. Ahí, por ejemplo, también está ahí también hay, por ejemplo, gente, hay cofre de tesoro, pero miren, 5.7 litros nos va a consumir. En cambio, el que hemos ido delante es de 5.1, o sea, me conviene. Después de todo, el rango de que moneditas de oro, de moneditas de plata que nos va a dar es el mismo, o sea, va a variar, pero es el mismo, gente. Tienen que ir siempre más corto. Yo, lo cual, pues el combustible ya lo he gastado bastante. O sea, también tienes que recolectar. El cofre lo puedes dejar casi para el último. Primero recolectas, gente, para tu combustible. Ahorita vamos a volver a las casitas para explicarles un poco más sobre todo esto. Como verán ustedes, cuando llegamos ni bien acá al Open World, todo, por ejemplo, acá el hospital está nivel 1 y todos son nivel 1 cuando ni bien llegamos. Bien, acá vamos a ir al laboratorio. Un momento. Y también acá está mi campamento, gente, nivel 5. Bueno, gente, el dinero que he conseguido, tan solo mi campamento tenía nivel 4. Este nivel 5 recién le he mejorado. O sea, bueno, quería ver, ¿no?, cómo se veía y todo eso. Pero bueno, gente, tan solo con un nivel 4. Laboratorio sí no le he mejorado más, gente. Tan solo con nivel 3 a mí me ha servido, gente. No, o sea, no he tenido problemas. Como verán, con nivel 3 tenemos 3 espacios para crear tipo de gasolina, tanto como de 15 litros como de 30 litros. Pero obviamente les recomiendo que hagan de 30 litros. ¿Por qué? Porque en tu cajuela en tu mochila puedes, o sea, guardar espacio, ¿no? O sea, ya no ocupar tanto espacio. Y la cosa también es en reducir y tener espacio, porque vas a crear bastante gasolina, gente. Bueno, ahorita ya no tengo, gente, ya lo he creado. Tampoco he ido todavía a conseguir combustible, porque ya me voy a ir a la ciudad sol, gente. Así que, bueno, gente, otros también estaban que piden sobre moneditas de oro. Acá en el puesto de comercio es el punto ideal donde puedes hacer cambio de objetos por moneditas. Por ejemplo, ahorita, por ejemplo, acá te puede dar por 2 botellas de agua y restos de gasolina 384 moneditas de plata. Acá también lo mismo, gente. Ahorita no están pidiendo pero moneditas de oro. A veces, o sea, no es siempre. A veces tienes que estar atento, como les digo, gente. Puede pedirte, no sé, a cambio de tal cosa por moneditas de oro. Y eso, gente. Ahora a ver a dónde vamos a ir. Vamos a ir a la estación de radio. También es otro punto importante. Yo, gente, como todo el dinero que he juntado así con nivel 3. Ahorita está en nivel 4. Pero eso ha sido porque recién le he mejorado, gente. Pero todo el dinero que han visto actualmente ahorita, que está más de 1 millón, así con nivel 3. Ahora, ¿qué función tiene? Esos son de... La estación de radio tiene función de como... Esos lugares que han visto ahorita, por ejemplo, el caballito y todo... O sea, los nuevos lugares, ¿no? Eso va a depender de tu estación de radio. Cada vez que mejoras va a aparecer un nuevo lugar. Con un nivel 4, gente... Yo con nivel 3 está bien, gente. Si ustedes lo pueden mejorar más, ya los dejo a su criterio de ustedes. Pero, por ejemplo, gente, ahorita nos dice, por ejemplo, para subir hasta nivel 5 y va a aparecer un nuevo lugar. Pero yo no pienso mejorar. Después de todo ya me voy a ir a la ciudad del sol, gente, porque creo que con ese dinero está bien. Y todo eso, gente. Acá también tenemos al asesor de liderazgo, gente. Esta es otra cosa importante, gente. Acá, como verán, tiene cosas tipo que vende, pero son moneditas de oro. Pero es una buena inversión, gente. Por ejemplo, acá tiene una brújula 3000, no sé si dan cuenta. Dice que nos va a dar 25 metros más de radio. El mío es de 50 metros.
pero si compro esto tendría 75 metros, pero yo con mis 50 estoy bien, gente. Para esto tenemos que ir acá, les voy a mostrar que sí lo he comprado. Como verán, tengo la brújula 2000, me aumenta 25 metros más, por eso tengo 50. También tenemos el radio, lo que nos dice que nos va a dar información real sobre los puntos de interés, y eso es muy importante, gente, estos tres. También está el cazador de zombies. Esto es para que nos va a reducir un 50% más de zombies. Recuerden que acá en el Open World tienes que ser rápido, gente. Mientras que estás matando zombies, el tiempo también va reduciendo y el dinero va disminuyendo para los objetos, ¿no? Así está, gente. Por ejemplo, acá hay lugares como si, o sea, todos estos lugares son porque ya he mejorado hasta nivel 4. Me ha aparecido ese arbolito, me ha aparecido también en lo que es el cerro y el caballito. Esos tres lugares son los que hay cofre del tesoro, gente. Ahorita les voy a dejar en qué partes están los cofres del tesoro, gente. Bien, gente, acá está uno de ellos que ya les he mostrado, que es en acá donde están los arbolitos, ese tipo de arbolito, ese loguito que están viendo de arriba, ese tipo de lugar. También está en acá donde es el cerro, ya adelante también lo estábamos tipo cavando. Y también está en este lugarcito que es el último que ha abierto, gente. Ese me apareció en nivel 4 de mi estación de radio, pero gente, con el nivel 3 está muy bien. Gente, ahora vamos a ir a este lugar, a este punto. Les voy a explicar un poco más sobre cómo funciona, para los que no saben cómo funciona un poco del Open World, porque como verán nos dan hasta cierto punto de botín total cuando aparece. Por ejemplo, ahorita ahí arribita, no sé si se dan cuenta, dice casi ya va a haber 8000 de botín, o sea, entre más cosas recolectemos, va a disminuir eso. Y no solo eso, gente, por más que no estés recolectando, como verán, está disminuyendo. ¿Por qué razón? Porque el lugar tiene cierto tiempo nomás, tipo algo así como decirlo de vida, porque va a desaparecer. Esto va a depender de mucho. Por ejemplo, ahorita vamos a agarrar estos dos y como verán, gente, se va a reducir el dinero más. Y eso es, gente, acá tienes que ser rápido. Como verán, la reducción de zombie también influye mucho en esto, porque al matar estando zombies, mucho más, reduces el tiempo. O sea, si tienes pocos zombies en matar, pues va a reducir el tiempo y vas a tener más oportunidades de recoger más objetos, más desechos. Les recomiendo intentar encontrar pues los desechos de oro, ¿no? Que son los que cuestan más de 8. El desecho de oro, también está el de hierro, creo, si no me equivoco. Y bueno, gente, acá es donde hay los cofres, los cofres son cuando aparecen estos letreritos. Ahí está, como que desde ahí hasta acá está para cavar, ¿no? Y pues, gente, ya les dije, tienen que acordarse dónde van a acabar, porque si no van a estar ahorita. Por ejemplo, yo no he venido acá todavía y pues no sé dónde está el cofre, pero creo que ya lo voy a dejar ahí. Así que eso, gente, está, como verán, ha sido muy fácil. El truco está muy fácil. Yo lo descubrí tan solo tipo curioseando nada más. Así que yo sé que para los que han estado, yo sé que algunos de los que están viendo este video quizás ya lo sabían cómo era este truco de entre ir y volver. Pero también yo sé que hay algunos que no. Así que para los que no, pues ahí les dejo cómo es el truco. Está muy sencillo, gente. Y no me lo van a negar que acá se gana mucho más que en las misiones de las. Y encima en las misiones de las creo que te demoras más. Acá, como se han dado cuenta, en menos de un minuto hemos contado 1500 moneditas de plata. Y pues también el lugar ha sido cerca. También el combustible poco. Y es muy beneficioso, gente. Y eso nada más, gente, les quería comentar sobre el truco. Y ahora ya lo saben. Yo sé que ahora van a recolectar mucho dinero con este truco. Así que se pueden comprar armas, entre otras cosas, ¿no, gente? Porque el cofre de tesoro no solo te da, como verán, no solo da vendas, también da balas, muchas cosas te da, gente. Como verán, ahí abajito tengo también lo que es, no sé si han visto mi anterior video, tenía casi como 150 vendas, algo por ahí, ¿no? Y ahora, gente, está 638 vendas, o sea, cada rato abrir pues cofre y he recolectado hasta esta cantidad. Y eso que, gente, también he utilizado, pues obviamente porque hay zombies que los que te bajan esos. Y pues bueno, así estuve utilizando. También tengo las llaves, gente, como verán tengo 445, gente, o sea, es bastante. Prácticamente ya no compraría tampoco ni las llaves de plata, tampoco las de bronce, creo son, si no me equivoco. Gente, también les comento que también vale el truco con las cajas fuertes, que son usando las llavecitas. Pero, gente, tan solo te dan 900 moneditas, así que tampoco no es muy recomendable. O bueno, ya les dejo a criterio de ustedes.
Pues bueno gente, acá les dejo las imágenes donde están las cajas fuertes. Si desean ir, pues pero les recomiendo ir obviamente más a los cofres. Y gente, discúlpenme por favor porque el video creo que se ha hecho muy largo, pero quería explicar todo detalladamente. Como verán, ha sido muchas cosas importantes. Pues bueno gente, si te ha servido mucho el video, denle like, suscríbete al canal si no lo estás. Y muchas gracias por todo el apoyo gente, así que nos vemos en el siguiente video.